Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos un día más al cierre de Wall Street, a las claves del cierre de la tarde y de la noche en los mercados estadounidenses y también en los mercados globales. En el día de hoy vamos a hablar del dato de inflación, del dato de PPI que hemos conocido hoy, incluso este mes. Normalmente los anteriores meses hemos conocido el dato de PPI, el dato de inflación, desde el punto de vista del productor, desde el punto de vista de la oferta. Lo conocíamos después del dato de CPI, después del dato de la inflación del consumidor, del lado de la demanda. Pues este mes ha sido lo contrario, hemos conocido el PPI antes, en el día de hoy, y la semana que viene conoceremos ese tan esperado dato de CPI, de inflación del consumidor, que ojalá salga como el mercado espera o que por lo menos muestre desaceleración en términos intraanuales, como ha mostrado hoy el PPI. Pero el PPI, recuerden que no ha cumplido con las expectativas. Y ahora vamos a hablar en profundidad de eso. También vamos a hablar en las claves de hoy de China, vamos a hablar de ese rebote que está teniendo China, que ya empieza a estar en niveles muy avanzados. Vamos a ver qué está pasando, cómo está el tema de las restricciones de COVID, cómo está el tema inmobiliario, que son las dos vertientes más importantes ahora mismo en China, y vamos a ver qué esperar también del comportamiento de las acciones que están diciendo las grandes gestoras y grandes bancos. Por otro lado, hablaremos también del dólar. Mucha gente se pregunta, ahora que está cayendo el dólar estadounidense, se pregunta si eso es una buena señal para las acciones estadounidenses, porque este año hemos visto que a medida que el dólar subía, las acciones bajaban, por tanto ha habido una correlación más bien negativa, lo cual la gente se están preguntando, muchos inversores se preguntan, y es algo normal, y es si empieza a bajar el dólar, ¿subirán entonces las acciones haciendo el comportamiento inverso de lo que hemos visto este año? Y bien, la respuesta es más compleja que eso, porque este año hemos visto una correlación muy inversa, pero vamos a ver que realmente la correlación no suele estar y no suele haber un tipo de correlación, sobre todo en el corto plazo, pero vamos a ver cómo afecta a las empresas ese bajo dólar o alto dólar a nivel de producción, a nivel de exportación, a nivel de ventas internacionales, y también vamos a ver cómo afecta la demanda global, cómo afecta las exportaciones mundiales a esta divisa, a este dólar, para poder prever más o menos pues lo que podría hacer el índice dólar en base a todo esto y también unificado en base a la política monetaria que va a llevar la Fed en relativo, en respecto al resto de bancos centrales mundiales. Por lo tanto, como ven, tenemos mucho temario, muchas cosas que abarcar en las claves de hoy. Empezamos, como siempre, con el SP, zonas importantes. Vemos que seguimos en esa caja que tratábamos tanto el día miércoles como el día jueves. Veíamos esta caja de consolidación, caja importante, que está delimitada con esas dos líneas rojas que he marcado. Es una caja que va más o menos desde la media de 200, que sería la línea roja, en los 4.030 puntos, hasta un soporte que se sitúa entre los 3.910 y los 3.930 puntos más o menos. Como vemos, ese soporte se ha respetado por ahora. Sí que es verdad que se intentó romper esta caja al alza con ese discurso de Powell, el último discurso de Powell, por las dos cosas que tanto gustaron al mercado, ese anuncio de que las tasas a partir de ahora serán en menor magnitud y que también él creía que el mercado acabaría en soft landing. Veremos si ese discurso se mantiene en los próximos discursos o si simplemente fue un gesto de buena fe para calmar el mercado durante una temporada. Dicho esto, vemos que una vez se rompió esa media de 200, se rechazó rápidamente, se rechazó hasta tal punto que se esperaba el movimiento inverso. Normalmente cuando falla un movimiento como es una rotura, pues podemos esperar el movimiento opuesto, el movimiento contrario, ¿no? En este caso, pues vemos que se fue a buscar ese soporte de la caja y ese soporte por ahora ha aguantado bien y veremos si consigue mantenerse esta caja donde la volatilidad, aunque ya haya llegado a un mínimo, como veíamos en las claves del cierre de ayer, día jueves, aunque ya haya llegado al mínimo esperado del rango que lleva haciendo todo el año y hayamos visto un rebote del VIX otra vez, sí que es verdad que todavía sigue bastante contraído y todavía no lo vemos dispararse otra vez hacia las zonas altas de la parte alta del rango, ¿no? Hacia las zonas máximas que hemos visto todo este año. Dicho esto, si este soporte se mantiene, todo bien, si no, el siguiente ya, como veíamos durante los anteriores días, sería a cerrar este gap que coincidiría más o menos con un apoyo en la media de 50 aproximadamente. Bien, ¿qué ha dado el dato de PPI y por qué el mercado realmente ni ha reaccionado bien ni ha reaccionado mal? De primera sí que es verdad que los futuros se han vendido rápidamente porque salía el dato por encima de lo esperado. Por tanto, la primera reacción es, sale el dato por encima de lo esperado en todas las categorías, salía por encima de lo esperado en el PPI, salía por encima de lo esperado en el core también, salía por encima de lo esperado en la mensual, tanto del PPI como de la medida subyacente de la medida core. Pero ¿qué ha pasado en el dato? ¿Qué información podemos extraer
del dato. Bueno, si miramos en términos interanuales, en cambio anual de este dato de PPI, vemos esa inflación desde el lado del productor, vemos que ya llevamos una tendencia a la baja durante varios meses. Como podemos ver, vimos a mitad de año, de verano, esos máximos en el PPI y desde entonces pues parece ser que se va haciendo cada vez más pequeño en términos interanuales. No solo porque está desacelerando la inflación, sino también porque el efecto base hace que esto vaya cayendo también. Eso proporciona que la inflación se vaya reduciendo en términos interanuales. ¿Por qué el efecto base? Pues porque nos comparamos ya con meses donde la inflación ya era muy alta. Por tanto, si nos estamos comparando noviembre 2022 con noviembre 2021, en noviembre 2021 ya teníamos una alta inflación, o por lo menos ya había incrementado bastante, y eso hace que el efecto base pues también ayude a poco ir reduciendo en términos anuales, ¿no? Si miramos en términos mensuales, vemos que es un 0,3. La anual, que era 7,4, ha salido por encima de lo esperado, se esperaba 7,2. A lo mejor el esperado era un poco exigente, porque el anterior ha sido un 8,1% revisado. Y pasar del 8,1 al 7,2 a lo mejor era algo exigente. Por eso en los anteriores cierres hablábamos de que igual el mercado está esperando una caída de la inflación muy drástica. Y no significa que no vaya a caer. La inflación, todo apunta a que los indicadores muestran que la inflación posiblemente ya esté cayendo y ya durante 2023 caiga también y mejore bastante. El tema es que el mercado está esperando una caída muy drástica, una caída muy rápida. Y a lo mejor esa caída se da, pero se da en una velocidad mucho más controlada, en una velocidad mucho más tranquila y por tanto no a la velocidad que están esperando ahora mismo los inversores. Por eso había algo de miedo en cuanto ha salido un dato por encima de lo esperado, había cierto miedo a cómo se lo iba a tomar el mercado, porque a lo mejor el mercado había descontado una caída muy drástica y la caída se está desacelerando en términos anuales, pero no es tan drástica como el mercado esperaba. No es el 7,2 que el mercado esperaba, no, es el 7,4 y la anterior 8,1. Por tanto, la mejora está de 8,1 a 7,4. Hay una mejora importante, pero no es la expectativa del mercado, que el problema de los mercados es que se mueven mucho en base a expectativas y si esas expectativas no se cumplen, pues el mercado es cuando se lo toma mal y reacciona de la forma opuesta, ¿no? Reacciona de una forma mala. Entonces, pues es importante ver que el mercado ahora, sus expectativas, sí que es verdad que tenga expectativas sobre una desinflación y una caída de los precios. En este caso, bueno, caída de los precios veremos, porque por ahora estamos en desinflación, luego ya si hay algunas categorías que empiezan a caer precios hablaremos de deflación, pero que no se emocione demasiado sobre la velocidad, porque si el mercado descuenta que va a ser a una velocidad muy grande, luego si no es a esa velocidad va a sorprender y por tanto va a sentar mal al mercado. Tenemos ahí el dato mensual 0,3, se esperaba 0,2, ligeramente en línea con lo que se esperaba. Y si miramos la medida core, la medida subyacente, vemos lo siguiente, vemos que si miramos en términos mensuales la subyacente, sí que es verdad que el incremento mensual ha sido importante, un 0,4. Se esperaba en el mensual un 0,2, ha sido el doble de lo esperado y como pueden ver la magnitud pues es importante, ¿no? No estamos como en los 2 meses anteriores donde la magnitud mensual en la medida subyacente del PPI era mejor que los meses anteriores, sino que volvemos a estar en rangos casi medios de lo que venimos viendo en todo el año, ¿no? Desde diciembre desde incluso 2021 hasta todo 2022, mitad de rango de lo que veíamos de aceleración mensual en los otros meses, ¿no? Por tanto, es un movimiento importante en términos mensuales. Sí que es verdad que el anual, que es lo que al final mira el mercado, sigue bajando, también por ese efecto base. Como ven, ha salido en el 6,2. La expectativa, de nuevo, era bastante exigente, se esperaba 5,9 y el anterior fue 6,7, por tanto se mejora con respecto al anterior, de 6,7 a 6,2, pero no al ritmo deseado. Por tanto, esta es la conclusión del dato de PPI de hoy, que posiblemente es la conclusión que podamos extraer del mismo dato de inflación de la semana que viene, de inflación del consumidor, del dato más conocido como CPI, el más popular. ¿Por qué? Porque el mercado a lo mejor espera una desaceleración más rápida de lo que realmente hay. Por tanto, posiblemente tengamos un dato que muestre desaceleración, que muestre que sigue cayendo en términos anuales, pero que no sea a la velocidad a la que el mercado está deseando. Entonces hay que ver cómo el mercado se lo toma, ¿no? Fíjense, si miramos, seguimos con el PPI y si miramos ahora la categoría energía, precios energía con precios de comida, vemos que la energía ya sigue desacelerando en términos anuales y como vemos lo que sigue incrementando es la comida, ¿de acuerdo? Esa categoría de la comida sigue siendo un gran peso en el PPI. Si lo miramos desglosado por mayores contribuidores,
vemos también que los servicios sigue siendo un gran peso en el PPI, mientras que los bienes y la energía pues lo son mucho menos, ¿no? Los bienes no son tanto. Sí que es verdad que este mes podremos ver otra vez una aceleración, pero sobre todo la energía pues sigue desacelerando, ¿no? Como veíamos pues anteriores meses, ¿no? No los últimos dos, sino los anteriores a estos, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues tenemos ahí las diferentes categorías, vemos que el problema sigue siendo los servicios y también la comida. Algo que ya sabíamos y que venimos viendo durante todos los últimos meses y que posiblemente también esa sea la tendencia que esperemos en el dato del CPI. Como ven, semana que viene tenemos 13 de diciembre, dato de inflación del CPI. El anterior fue un 7,7 en términos anuales. Recuerden que fue muy buen dato porque salió muy por debajo de las expectativas y desacelerando fuerte en términos anuales. Ahora posiblemente sí que tengamos, como les he dicho, la parte de desaceleración anual, a lo mejor, pero no en el ritmo que el mercado a lo mejor estima o que espera, no en la expectativa deseada. Entonces, a lo mejor de forma más lenta a lo deseado, que ese va a ser el gran reto. El gran reto va a ser cómo va a hacer el mercado para empezar a descontar que va a haber menor inflación en el futuro, pero sin emocionarse de más, porque a lo mejor el mercado mete la pata descontando que la inflación va a caer demasiado rápido. Y recuerden, seguimos en el 7,7%. Aunque estemos desacelerando en términos intraanuales, sigue siendo un 7,7%. No sabemos el dato que va a ser el 13 de diciembre, el martes, pero sigue siendo un 7,7 hasta día de hoy, hasta que actualicemos el nuevo dato de noviembre. Por tanto, sigue siendo una inflación alta y muy lejana del 2%. Entonces, también la velocidad a la que se consiga bajar hasta ese 2%, se supone que es el objetivo de la Fed, pues va a ser importante, ¿no? Esa velocidad a la que se consiga ir. Como pueden ver, el 14, pues tenemos también decisión de subida de tipos. En principio todo está descontado para 50 puntos básicos. Veremos a ver con qué nos sorprenden en el discurso. Si mantiene este tono dovish Powell como mantuvo en el último discurso, que fue esa vela que hemos visto al inicio que proporcionó esa subida tan grande, o si vemos algunos cambios debido a los últimos datos de empleo laboral o alguna otra cosa que esté notando la Fed, ¿no? El día 15, pues tenemos decisión de tipos de interés por parte del BCE, ventas retail, y el día 16 la inflación subyacente final en la zona euro, ¿no? Si miramos qué espera la inflación, del dato de inflación, la Fed de Cleveland tiene un modelo que se llama Inflation Nowcasting, y lo que mide es qué espera del dato de inflación que salga, cuál es el estimado. Si miramos en noviembre, pues se espera que salga en el 7,49%. Recordemos que el anterior fue un 7,7, por tanto sería una mejora con respecto al dato anterior, en el 7,49, 7,5 más o menos, pero hay que ver cuál es la expectativa del mercado, si es más fuerte o es más baja. Sea como sea, gráfico que también les compartí en el cierre de ayer, ver que al final pues tenemos tanto el CPI como el PPI desacelerando, eso es lo importante, mientras el mercado no se emocione de más con la velocidad. Por ahora la tendencia es lo bueno, y es lo bueno que tenemos PPI y CPI, pues que en términos interanuales continúan esa bajada, y hoy ha actualizado el PPI que sigue bajando hasta ese dato, ¿no? Vemos que lo comparan con la línea roja desde Zero Hedge, con el M2, el cambio anual de la M2, del dinero en circulación, y como vemos, como se ha reducido tanto, pues se podría esperar que también la inflación y el del CPI y el PPI pues también disminuyan a esos niveles en términos intraanuales, pero con un poco de retraso, ya que la M2 tiene un liderazgo de 16 meses. Por tanto, es un indicador adelantado por 16 meses, y dentro de 16 meses deberíamos ver, se supone, en esos niveles la inflación del PPI y el CPI. Repito, importante, la velocidad a la que se logre va a ser casi más importante que la dirección, que ya está establecida, sino la velocidad a la que se consiga y qué descuenta el mercado y qué sorprende después. Todo esto va a depender mucho, claro está, de qué haga la Fed. Si la inflación desacelera muy rápido, pues obviamente va a estar más cerca del pivot. Si la inflación no desacelera tan rápido como se esperaba, pues obviamente a lo mejor todavía quedan un par más de subidas de lo que el mercado ahora mismo está descontando. ¿Y qué es lo que descuenta el mercado? Bueno, tenemos aquí la tabla de Bank of America, donde vemos que el mercado, pues lo que está ahora mismo descontando es llegar a una tasa terminal, la tasa máxima, en el 5,1%, entre el 5 o 5,25 para junio de 2023. Pero es que el mercado luego espera que las tasas caigan al 4,5 para junio de 2024. Por tanto, está esperando caídas en los tipos de interés desde mitad de junio, que se llegue, o finales de 2023, disculpen, que se llegue a la tasa terminal,
hasta principios de 2024. ¿Por qué? Porque descuentan que la Fed, las condiciones económicas van a estar tan deterioradas que la Fed va a tener que bajar tipos. Aún así, la Fed, varios miembros de la Fed han recalcado que durante 2023 no habrá bajadas de tipos, pero veremos si el mercado acierta y el mercado es más sabio de lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo los miembros de la Fed, ¿no? También veremos, en cuanto salga el último dato de inflación, si esta expectativa terminal de que el máximo sea el 5,1% se mantiene. Y también cuando la Fed hable el próximo día, como hemos visto, el próximo 14 de diciembre, y comunique su subida de tipos y Powell comunique su discurso, para ver si se sigue manteniendo esa tasa terminal en el 5,1 para junio de 2023 o incluso se incrementa la tasa terminal, porque recuerden, hasta ahora lo que nos ha dicho la Fed es que lo que van a hacer son subidas más pequeñas, pero no nos han dicho que la tasa terminal sea el 5% o nos lo han confirmado claramente o nos han dicho que ya en el 5 van a dejar de subir. Nos han dicho que las subidas tienen que empezar a ser más pequeñas, pero eso no quita que puedan seguir subiendo 25 puntos básicos durante mucho tiempo y tener que subir a una tasa terminal todavía más alta. Este 14 de diciembre saldremos un poco más de dudas y veremos qué está esperando la Fed con esa tasa terminal, ese nivel máximo al que van a llegar los tipos, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, miren este gráfico tan interesante que comparte Daily Shot de Soberlook, donde se ve cuál es el tiempo que transcurre entre la última subida y la primera bajada de tipos de interés. Como pueden ver, el rango puede ir desde los 2 meses hasta los 15 o 7 meses. Así que, como pueden ver, pues tenemos un rango de 2 a 15 meses donde pues la Fed, en cuanto ha terminado de subir tipos, suele tardar de unos 2 meses el momento en el que menos tardó, en los 70 y algo, hasta los 15 meses que fue en el 2008, ¿no? Veremos si Bank of America acierta y transcurren únicamente 6 meses desde la tasa terminal que dice que va a llegar la Fed al 5,1%, o lo que el mercado está descontando, disculpen, 5,1% para junio de 2023, y que luego baje al 4,5% para enero de 2024. Eso serían aproximadamente 6 meses. Veremos si se cumple. Dentro históricamente, pues podría ser. Hemos visto temporadas en las que la última subida y la primera bajada de tipos pues tienen un espacio temporal de 6 meses o incluso menos. Tenemos aquí en esta zona 5 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 meses. Por tanto, la mayoría de veces incluso por debajo de los 6 meses. Ha salido también las expectativas de la Universidad de Michigan. Recuerden que salen los viernes las expectativas tanto de inflación como de precios y también de consumo, el sentimiento del consumidor. Y bueno, ha habido una buena noticia también desde la parte de Michigan. ¿Por qué es importante? Porque esta encuesta nos da un poco la perspectiva de inflación futura, que es cómo se responde a esta encuesta en cuanto a expectativas de inflación futura. Si vemos la expectativa para el siguiente año, se ha reducido bastante, vuelve a niveles de septiembre de 2021, fíjense la caída que lleva, estaba por encima del 5,25 y ahora está en el 4,6 de expectativa de inflación para el año que viene, según la Universidad de Michigan, en la encuesta de la Universidad de Michigan, y para los siguientes 5 a 10 años se mantiene en el 3%. Igual que el mes anterior, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que punto positivo que haya bajado la expectativa para el año siguiente al 4,6. Si miramos la parte de la encuesta del sentimiento del consumidor sobre el consumo, bueno, pues mejora ligeramente, pero como vemos todavía siguen niveles mínimos. Sí que es verdad que no los mínimos que veíamos a mediados de 2022 o antes de verano, pero siguen niveles bastante drásticos donde el consumo pues sigue con bastante miedo y bastante deteriorado. Hablemos de China también porque China ha tenido una gran subida durante estos últimos días, se aproxima ya, fíjense, quería compartirles el Hang Seng, fíjense la subida que ha tenido en los últimos días y fíjense que toca y de hecho ha atravesado hoy en su sesión la media de 200, algo que no había hecho hasta ahora desde más o menos julio de 2021, julio de 2021 la perdió. Y ahora, pues parece ser que la está intentando recuperar. Todavía faltarían velas de confirmación por encima de la media de 200 para confirmar que se recupera, pero tenemos el Hang Seng con un rebote muy drástico. ¿Y por qué este rebote en China? ¿Por qué este rebote en China? Sobre todo impulsado impulsado también por casinos y centros de propiedades chinas que han repuntado. Bueno, pues las últimas medidas que hemos conocido han sido en Macao.
donde se han relajado la necesidad de test para los visitantes chinos. De Hong Kong ya conocíamos y ya habíamos dicho que se han reducido los días de aislamiento, también se redujeron de 7 a 5. No es un gran cambio para los chinos y cómo está la situación ahora mismo, pero obviamente ya es algo. Las autoridades también han abandonado las cuarentenas masivas, incluso con los casos aumentando. Algunas empresas, como por ejemplo de casinos como BI Macao, ya suben un 100% desde el mínimo de octubre. Ahí tienen la subida porque están esperando esa reactivación de tanto, bueno, pues que termine esa política de COVID-0, como también que se abra el país de nuevo y eso mejore toda la parte pues más turística, ¿no? Todo lo que son casinos, todo lo que son más servicios, etc. Como pueden ver, ahora mismo los economistas dicen, porque todo esto es una especulación, porque todavía no ha habido reapertura de China, y ese es el problema, que hasta ahora el dinero fácil se ha hecho en esta subida del Hang Seng, el dinero fácil se ha hecho porque se especulaba sobre esa reapertura de China y muchos gestores lo daban como trade contrarian. De China ya veíamos, por ejemplo, Bank of America cuando analizábamos aquí, y tienen el vídeo en el canal de YouTube de los 10 top trades de Michael Harnett de Bank of America. Uno de ellos era China como trade contrarian a lo que la gente no quería invertir, que tenía mucho miedo en China, todo el mundo lo odiaba. Pues poco a poco se ha ido sumando la gente, ahora todos los gestores están recomendando China, todos los bancos, etc., los grandes fondos, y eso pues obviamente hace que ya la parte fácil se haya visto, la parte especulativa, y ahora sea una lucha entre alcistas y bajistas y veamos si realmente esto tiene continuidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que venir acompañado de tarde o temprano esa reapertura oficial de China y esas medidas de COVID-0 que todavía se relajen mucho más y que realmente abra el país, ¿no? Algunos economistas dicen que China podría salir de estas restricciones y de este encerramiento y abrirse otra vez desde el segundo trimestre de 2023. La mayoría de respuestas coinciden en ese segundo trimestre de 2023 y la segunda mayoría pues en el primer trimestre de 2023. Veremos si así se cumple y por ende lo que está especulando el mercado es real o si por el contrario pues tenemos otros cambios. También están mejorando varios datos de temas inmobiliarios, lo que ha hecho que, bueno, que tengamos sobre todo las empresas de propiedades chinas que hayan subido casi un 90% desde el mínimo de octubre. Habría que ver que estos datos sigan siendo recurrentes y sigan siendo mejorando poco a poco para seguir viendo que esa subida se va manteniendo y no es solamente una especulación sobre la reapertura de China y que luego no se dé finalmente, ¿no? Que sería otro gran problema. Hablemos también del dólar index. El dólar, les hemos dicho, vamos a ver cómo responde el dólar cuando cae, qué hacen las acciones cuando el dólar cae, en este caso. Llevamos una caída drástica del dólar, vimos ese máximo cercano en los 114 puntos y vemos el dólar index. Recuerden que la mayoría del peso del dólar index se compara con otras divisas y la mayoría de peso pues lo tiene el euro en el dólar index, ¿no? Y como estamos viendo, pues estamos en un nivel importante, ya les comentaba ayer en el cierre del jueves, es decir, estamos en un nivel importante entre los 104 y los 105 puntos en el índice dólar. Y obviamente, pues vemos que la caída ha ido bajando a medida que también el mercado descuenta un posible pivot en 2023 de la Fed o que descuenta que la Fed va a llegar a esa tasa terminal para, como hemos visto, junio de 2023. Y claro, la pregunta ahora es ¿qué van a hacer las acciones? ¿No? Fíjense que aquí tenemos, nos comparte Real Investment Advisors la caída del índice dólar. Importante recalcar que el S&P 500 tiene esta exposición de ventas. El 40% son ventas internacionales. De todas las empresas del S&P 500, el 40% de las ventas totales agrupadas son un 40%, mientras que domésticas un 60%. Por tanto, tiene bastante exposición el S&P 500 a las ventas internacionales. Si el mercado global está debilitado y hay menor consumo, pues obviamente las empresas del S&P 500 se van a ver afectadas porque un 40% de sus ventas dependen de ello. Si, por ejemplo, el dólar incrementa, cuando el dólar incrementa rápidamente, las empresas del S&P 500 también se ven afectadas porque el 40% de las ventas están expuestas a países internacionales, lo que hace que los consumidores, uno, al tener un dólar más alto, posiblemente a lo mejor reduzcan el consumo, no se puedan permitir ciertos artículos, y segundo, también porque al importar la divisa de nuevo, al hacer el cambio de divisa y trasladarlo a dólares de nuevo,
pues tienes un impacto de divisa, ¿no? Un impacto negativo en la divisa. Como pueden ver, la pregunta que se hace todos los inversores es, si ahora el dólar, igual que ahora el dólar ha subido, las acciones han bajado, si ahora el dólar baja, las acciones suben. Y Real Investment Advice lo que hace es trazar la correlación entre, la regresión entre el cambio porcentual 3 meses del dólar versus las acciones de 1993 a presente. Y como se ve, no hay ningún tipo de correlación clara. No tenemos una correlación clara, por tanto no podemos decir que porque caiga el dólar las acciones van a subir. Podríamos ver el dólar y las acciones subir conjuntamente, aunque este año no haya sido así, aunque este año la correlación haya sido negativa y se haya respetado bastante bien, pues podríamos perfectamente ver el dólar y las acciones subir juntas y el dólar y las acciones bajar juntas también. Fíjense que ¿de qué depende el dólar? Bueno, el dólar depende de varios factores. Hemos dicho las exportaciones mundiales, también de cómo los bancos centrales suben tipos con respecto al resto de bancos centrales, pues por ejemplo las políticas monetarias, cuando son muy estrictas por parte de la Reserva Federal, pues el dólar tiende a apreciarse. Y sobre todo cuando son muy estrictas en relativo con el resto de bancos centrales. Fíjense, les comparto esta tabla que es de Gabecal Research, ya se la he compartido hace unos cuantos meses, creo que la veíamos alrededor, porque esta tabla no es actual, es alrededor de octubre, creo, o algo así, principios de octubre, y lo que nos mostraba esta tabla, ven que no está actualizado el precio del euro por US dólar, pero lo que nos mostraba esta tabla es cuál es el spread, nos ponía el spread entre los tipos reales de la eurozona y los tipos reales estadounidenses. Fíjense que como Estados Unidos subió antes los tipos de interés, la Fed actuó antes que el Banco Central Europeo, que va muy por detrás, pues está muy por encima, los tipos reales subieron antes de Estados Unidos que los de la eurozona. Eso significa que el spread, el diferencial entre los tipos reales estadounidenses y los tipos reales de la eurozona, se fueron incrementando. Y cuando el spread se incrementa, que es la línea roja, fíjense que se comporta igual que el US dólar comparado con el euro. Entonces, cuando el spread de Estados Unidos, de los tipos reales de Estados Unidos, incrementa con respecto a los tipos reales de la eurozona, el dólar se aprecia en respecto al euro. Entonces, si los tipos reales estadounidenses están muy por encima de los tipos reales europeos, pues el dólar lo va a hacer mejor que el euro en este caso. Y eso ha sido una de las condiciones que ha fortalecido el dólar, pero claro, si ahora resulta que la Fed va a llegar ya en junio más o menos a esa tasa terminal, si todo sale como lo esperado, que recuerden que puede haber algún susto, recuerden la próxima reunión de la Fed, puede haber alguna sorpresa, pero si sale todo como lo esperado, pues entonces obviamente el mercado descuenta que ese spread se va a hacer cada vez más pequeño, ya no estará la Fed sacándole ventaja, tanta ventaja, y empezará ese spread poco a poco a volverse otra vez más pequeño y por tanto el diferencial ajustarse y el dólar corregir, ¿no? También si lo miramos a nivel de exportaciones mundiales, fíjense lo que nos comparte de Macro Compass, nos comparte esta tabla que me parece muy didáctica, donde vemos que tenemos en línea azul las exportaciones coreanas en términos interanuales que lideran por 9 meses, ¿de acuerdo? Y en línea naranja tenemos invertido el dólar index, el índice dólar. Como podemos ver, está invertido, ¿no? Entonces, como podemos ver, cuando las exportaciones crecen fuertemente en términos interanuales, el dólar se deprecia. Y cuando las exportaciones decrecen en términos interanuales, el dólar se aprecia. Por tanto, si esperamos que las exportaciones vayan a mejorar, pues deberíamos esperar un dólar más débil, ¿no? Siempre y cuando, pues, a nivel global, estas exportaciones se debiliten. Otra cosa que quería compartirles es el tema de los inventarios. Fíjense hasta qué nivel llegan los inventarios de Lululemon, que ha publicado hoy, la cadena retail ha publicado hoy resultados, y fíjense lo importante que son los inventarios, porque a pesar de dar un EPS por encima de lo estimado, EPS de $2 versus el 1,97 esperado, ventas de 1,86 mil millones versus el 1,81 mil millón esperado, guidance flojo, expectativa floja para el Q4, pero los inventarios crecen en términos interanuales un 85%, y esto es lo que no ha gustado, obviamente, a los inversores, y por eso Lululemon ha caído en bolsa hoy. ¿Por qué no gusta? Pues porque esto demuestra que los inventarios están en máximos históricos, que estamos llegando, o que estamos ya en la parte que yo creo que todo el mundo dice que ya estamos ya, y todo el mundo lo ve así, estamos en esa parte de desaceleración económica, de contracción económica,
donde los inventarios se van acumulando, donde el consumo se va reduciendo, eso va a hacer que los inventarios sigan altos y donde las empresas van a tener que bajar precios o si no van a repercutir todo esto en mayor costes y menores márgenes. Entonces posiblemente empecemos ayer varios descuentos masivos de cadenas retail y cadenas de muebles de bienes duraderos y no duraderos, porque sobre todo tenemos los inventarios muy altos. Y por último quería compartirles esta tabla, ¿no? Esta tabla de Bank of America donde muestra cuál ha sido el porcentaje de empresas este año que han superado al índice. Y es el mayor porcentaje que vemos desde el año 2001, disculpen. Fíjense, más de un 60% de las empresas del índice han batido a su propio índice, al propio S&P 500. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en un año posiblemente, o unos años que vamos a entrar, donde posiblemente haga falta o se valore más el alfa que la beta. ¿Qué es la beta? Bueno, durante los últimos años esa desinflación y esos tipos bajos han beneficiado a muchas empresas y sobre todo al índice, a los índices. Una persona podía comprar los índices a un coste muy bajo, de ahí los fondos indexados, los ETFs indexados, y podía beneficiarse de prácticamente toda la subida del índice. De hecho, era muy difícil batirlo. Sabíamos que muchos fondos no batían al índice de referencia porque el índice de referencia en sí ya daba una rentabilidad bastante extraordinaria en los últimos años. Ahora bien, ahora lo que estamos viendo es que el índice está cayendo, pero tenemos más del 60% de las acciones que lo han hecho mejor que el SP 500. Entonces, eso significa que podemos encontrar o que ya no va a haber tanta beta y que va a haber que hacer más deberes de encontrar cuáles son las acciones que mejor posicionadas están, que más se benefician, que mejor fase les conviene el ciclo y que, y que mejor valoración tienen en este caso. Así que nos quedamos con esta gráfica simplemente para concluir eso que hemos dicho. Como hemos visto, China, PPI, dato de inventarios de Lulemon, el dólar, qué ocurre cuando el dólar baja, si realmente hay una correlación. Vemos que no está del todo claro, como dice Real Investment Advisors. Y yo me despido. Espero que les haya gustado el cierre y las claves de hoy, día viernes 9 de diciembre. Nos vemos como siempre el lunes que viene con mucho más. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta luego.